le acusaba. La ley la ponía en la posición como pecadora delante de Dios. Pero entonces, cuando la ley la llevaba delante de Cristo, había otra salida, o había una salida. ¿Ese era quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que Dios quiere explicarnos es, como dice Romanos 3:9. Sí, dice Romanos 3:9. Sí, Romanos 3:9. Romanos 3:9. ¿Sí lo tienen, hermanos? Dice 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Entonces, esa era la condición de quién, no solamente de la mujer, también de nosotros. Amén. Estábamos esclavizados, éramos esclavos del pecado. Pero entonces, esta era una potestad, ¿verdad? Y ya en la otra sesión compartimos que en Hechos capítulo 26, versículo 18, dice, ¿verdad?, que hay otra potestad. O sea, las cadenas representan, digamos, el pecado que te tiene atado. No importa cuánto tú te esfuerces por ser libre del pecado. No quiere decir que ya para el pecar, no. No importa cuánto tú te esfuerces para limpiar tu pecado, imposible. Por eso, vamos a ver versículo 26, capítulo 26, versículo 18. Hechos 26, 18. Jesús así le hablaba al apóstol Pablo, ¿no? Cuando tú prediques el Evangelio, también habla a nosotros. Cuando predicamos el Evangelio, no estamos compartiendo cualquier cosa, hermanos. Estamos compartiendo sobre la solución al problema, el problema que nos separa de Dios, el pecado. La gente que va a la iglesia por 5, 10, 20 años, se convierten a ver en religiosos. ¿Por qué? Se vuelve como una rutina. Va a la iglesia, ¿verdad? Señor, perdóname, Señor. Y se siente tranquilo. Y ya se siente limpio, digamos. Pero otra vez va al mundo. Sale pecado. Entonces piensa que el problema es su acción. El problema es de que desde el fondo del corazón ya está destituido de la gloria de Dios. No conoce realmente su condición. La identidad de nosotros, ¿cuál es? Pecaminosa. ¿Desde cuándo a cuándo? Desde que nacemos hasta que morimos. Amén. Por eso Hechos 26, 18, ¿qué dice? Podemos leer. Para que abras, ¿qué? Sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad de Satanás, ¿a qué? A Dios. La potestad de Dios. ¿Amén? Sí. Ahí está hablando, ¿verdad? De la potestad de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí. El Evangelio, ¿qué hace? Nos permite recibir el perdón de pecados. ¿Y qué más? Por haber recibido el perdón de pecados significa ya no hay ninguna barrera entre Dios y nosotros. Por eso podemos ir eternamente al cielo. ¿Amén? ¿A dónde? Al cielo. Amén. Amén. Sí. Entonces, aquí tenemos el tabernáculo, está la puerta. Para que una persona pueda entrar al lugar santísimo, primero debe de pasar ¿por dónde? Por la puerta. Esa puerta, ¿a quién representa? A nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Tenemos la puerta, el atrio y el patio, ¿verdad? Y en el patio tenemos el altar del holocausto, donde se hacían las ofrendas por el pecado. Primero, en Levítico capítulo 4, ¿verdad? O capítulo 7, habla de cómo es que se hacían los sacrificios por los pecados diariamente. Cada vez que pecaban, ¿verdad? Tenían que traer una ofrenda por el pecado. Un macho cabrío, ¿verdad? Una vaca, no sé qué más, un cordero. ¿Se explicó? Entonces, el pecador ponía sus manos ¿en dónde? En la cabeza del animal. Eso representaba que el pecado se traspasaba a ese animal. Pero ¿cuántas veces tenían que hacerlo? Diariamente. Porque el animal ahora tenía el pecado, el animal tenía que morir, tenía que ser degollado. Y la sangre que derramaba ese animal se untaba en los cuernos del altar. ¿Por qué los cuernos? ¿Por qué los cuernos? Por Jeremías capítulo 17, versículo 1 que dice: el pecado de Judá escrito está en dos lugares, en las tablas del altar y en las tablas de su corazón. Es como cuando tenemos una tarjeta de crédito. Está donde? En el sistema del banco. ¿Pero dónde más está? Aquí en la mente, ¿verdad? Pero cuando ya pagas, se borra de la computadora el sistema y se borra de dónde? De la mente. Puede estar tranquilo. Pero entonces el pecado, con la sangre que se unta en los cuernos del altar, donde está escrito el pecado de uno, eso representa que la sangre limpió. Alguien pagó. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Los pagó por el pecado. Pero el problema es que tienen que hacerlo otra vez. Y luego Dios lo cambió a una vez al año. Levítico capítulo 16. ¿Verdad? El sumo sacerdote se convertía en el representante de todo Israel. ¿Sí me explicó? Entonces ahora él ponía sus manos, ya no todo Israel, sus manos, el sumo sacerdote ponía sus manos en la cabeza de ese animal. Representaba que todo el pecado de ese animal, de Israel, se transfería ¿a dónde? Al animal. Entonces ahora ¿qué tenía que suceder? Degollar el animal. Y esa sangre la llevaba al lugar santísimo. De eso vamos a hablar un poquito más. Pero aquí lo que quiero explicar es, tenemos la puerta. Nadie podía entrar al lugar santísimo si no era que pasaba por la puerta. Y luego, ¿qué seguía? El lugar del holocausto. Sí o sí alguien tenía que morir por sus pecados. Amén. Antes de entrar al lugar santísimo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y Él es la puerta. Nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Y así decía, ¿verdad? Sí. Aquí en San Juan 10:9, ¿qué dice? Yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué va a hacer? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Jesucristo es el único camino, la única verdad. Él es la única puerta. Nadie podía entrar al lugar santísimo si no pasaba por la puerta. Eso representa. No hay una puerta de atrás, al lado derecho, izquierdo, no. Una sola puerta. Un solo camino, una sola verdad. Jesucristo. Amén. Sí. Entonces, continuamente, ¿verdad? Había esa comunión entre Dios y Moisés. Y Moisés pedía la misericordia para el pueblo de Israel. Éxodo 32, aquí el versículo 31 dice: entonces vio Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este traeré yo de mi libro. Dios era muy frío. Dios era muy, digamos, exacto. Yo no puedo relacionarme con el pecado. Amén. Continuamente Moisés pedía aquí la misericordia.
Pero no podía continuar así. ¿Me explico? No podía continuar así. Entonces aquí en Éxodo 34 que dice, cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Pues continuamente Moisés les dejaba saber el corazón de Dios, pero fallaban una y otra vez. Iban otra vez a hacer el sacrificio, ¿no? Diariamente, después anualmente. ¿No es así? Amén. Pero entonces, ¿Dios qué deseaba? Dios deseaba eliminar a su pueblo por el pecado. ¿Por qué? Porque Dios odiaba al pecado. Amén. El pecado que moraba en el corazón de ellos. Dios también. Dios nos ama a nosotros, pero Dios no ama el pecado. Él desea estar con nosotros, pero no puede estar con nosotros por el pecado. Por eso, a través del tabernáculo, Dios nos mostraba una cosa. Entonces, ustedes ven ahí en esa foto de su mano izquierda, ¿verdad? Su mano izquierda, ahí al fondo está el tabernáculo, ¿me explico? Pero también ven ese fuego, ¿verdad? Si ven ese fuego representa la presencia y la aprobación continua de Dios. ¿Cómo que representa? La aprobación y la presencia continua de Dios. Amén. Entonces Dios deseaba continuamente, ¿verdad?, que estemos ante su presencia y que seamos aprobados delante de Él. Amén. Eso es lo que Dios deseaba. El problema es que no hay nada de nosotros que Dios pueda aceptar. Nada de nosotros puede aprobarnos delante de Dios. Entonces, ¿quién puede aprobarnos delante de Dios? Jesucristo. Amén. Vamos a indagar un poquito más sobre ese fuego, ¿ok? Y qué relación tiene con Jesucristo. Entonces el fuego se consumía el sacrificio que se hacía por los pecados, una vez al año. Pero entonces, ¿qué relación tiene con Cristo? En Levítico 9:24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. O sea, el sacrificio, ¿verdad?, por los pecados de Israel. Pero entonces, ¿cómo se relaciona con Jesús? Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. 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 Sí, maravilloso. Cuando Dios así también veía ese fuego, ¿no? Que, o sea, no tanto lo veía, sino, ¿cómo se dice? El olor grato, ¿no?, de ese animal que estaba siendo quemado, a Dios le agradaba. Lo único que a Dios le agrada es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hebreos 10:12, ¿qué dice? Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre. ¿Cuántos sacrificios, hermanos, anualmente? Jesucristo sacrificaba anualmente. Amén. No. Amén. No se sacrificaba anualmente, ¿verdad? Él se sacrificó una sola vez. No como los antiguos sacrificios que se hacían anualmente una y otra vez. Dice, Cristo habiendo ofrecido una vez. No dice Ricardo. ¿Qué dice la palabra, verdad? Un solo sacrificio. ¿Para qué? Para los pecados. ¿Cuáles pecados? Ay, pastor, solamente los pecados de ayer, los pecados de hoy. No. Todos los pecados, hermanos. No menospreciemos la sangre de Jesús. Nosotros vivimos en el tiempo. Ayer fue el pasado, hoy es el presente, mañana el futuro. Pero para Dios, cuando Jesucristo dijo, consumado es. Cuando Él dijo eso, ya todo el pecado del mundo, desde Adán y Eva hasta el último hombre que va a existir en este mundo, ya Él lo consumió. Ya todo es pasado para Dios. Pero para nosotros tenemos un límite de entender el mundo de Dios. Para nosotros el nivel es, ayer fue pasado, hoy presente, mañana futuro. Pero no podemos captar eternamente. Para Dios ya todo pasó. Todo el pecado de mañana para Dios también fue consumado, por medio de Jesucristo.
Entonces el fuego venía de Dios, ¿verdad? Significa Cristo fue enviado por Dios. San Juan 6:38. Porque he descendido del cielo. Amén. San Juan 3:16. Dios ha dado a su Hijo unigénito. Dios envió a Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos su espíritu. Para darnos su espíritu. Nosotros hemos nacido con espíritu, alma y cuerpo. Amén. El orden es muy importante. No dice alma, cuerpo, espíritu. Espíritu. Con el espíritu es con lo que nos conectamos con Dios. Pero ese espíritu primero tiene que ser limpio del pecado. Fue a través de Jesucristo, nuestro espíritu fue limpiado eternamente. Un día nuestra alma son los 5 sentidos. Cuando muere el cuerpo, ya mueren los 5 sentidos. Pero el espíritu se va a ir a algún lugar, ya sea al cielo o al infierno. Alguna gente dice, ya Dios dirá, solo Dios sabe. Parece persona humilde. Es persona que no tiene interés en su espíritu. ¿Por qué no indagar? Si ya a través de la palabra ya nos está enseñando. Ya Dios dirá, con que crea en Dios, con que vaya a la iglesia. Tiene que creer en Dios exactamente como dice la palabra. Tiene que ir a la iglesia donde predique el evangelio, el perdón de pecados, cómo nacer de nuevo. Tiene que ir a esa iglesia. Amén. Amén. Sí, lo importante es importante ir a la iglesia, pero ¿dónde está yendo? Entra a la iglesia como pecador y le siguen diciendo es pecador. Imagínense ustedes. Entonces, ¿cómo va a descansar? Nunca va a poder descansar. Nunca. Yo también así yo iba a la iglesia. 4 años. Señor, perdona. Porque yo pensaba que yo tenía que hacer algo para limpiar mi pecado. Un día escuché, ¿verdad? Dios envió a Jesucristo para limpiar todo mi pecado. Amén. El fuego debía mantenerse encendido, ¿verdad? Eso representa la obra continua del creyente. O sea, el Cristo vivo en nosotros. Amén. Ese espíritu que hemos recibido, el espíritu de Dios, no fue algo que recibimos por nuestra obra, nuestro esfuerzo. Fue por la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Si tengo este teléfono, digamos, y se los doy en un penny. ¿Es barato o no? Súper barato, ¿verdad? Pero aún así es un penny, un centavo. ¿Es gratis o costó un penny? Un penny. Costó, ¿verdad? No es gratis. Pero si se lo regalo, significa es gratis. Dios envió a Jesús. Él sufrió por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Amén. Amén. Así es. Ahí dice en Isaías 53:5, ¿verdad? ¿Qué dice? Herido fue por nuestras rebeliones. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, pero por nosotros se hizo ¿qué? Pecador. ¿Él era pecador o no? No era pecador. Él me reemplazó. Yo debería estar en esa cruz, padeciendo, sufriendo. Amén. Pero Jesucristo tomó mi lugar. Amén. Amén. Ese fuego, estamos hablando sobre ese fuego, ¿verdad? El fuego que daba luz en la noche. ¿Eso representa a quién? Cristo, quien es la luz. Nosotros estábamos bajo las tinieblas, pero nosotros nos convertimos de las tinieblas a la luz. ¿Verdad? San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Significa que si me conecto con Jesucristo, entonces, ¿qué soy yo? También la luz. Amén. 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 También la luz. La gloria se llenaba el tabernáculo. Esa era la presencia de Dios. La presencia de Dios, hermanos, no es un sentimiento. No es un sentimiento o un pensamiento. Es la verdad. Amén. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Estoy así, brincando y cantando. Sí, eso es bueno. De alegría cantamos a Dios. Amén. Glorificamos a Dios. Pero bíblicamente, ¿dónde dice que recibo el Espíritu Santo? ¿Dónde?
Alguien allá, un extraño gritó por ahí. Efesios, ¿verdad? ¿Efesios qué? 1. 1. 13. Vamos a ver. Por favor, escriban, ¿ok? Muy importante. ¿Cómo recibimos el perdón de? O sea, el Espíritu Santo. No es un sentimiento, no es algo que yo vi, sino bíblicamente, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Con la Biblia hay que respaldarlo. ¿Amén? Amén. Sí, Efesios 1, ¿qué? Vamos a leerlo juntos, ¿ok? ¿Listos? 1, 2, 3. Ay, santo, otra vez, hermano. ¿Ya lo tienen o no? Amén. ¿Están aquí? Amén. Amén. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ok? Efesios 1, 13. 1, 2, 3. También vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿Qué de la quiere decir promesa. esto? Entonces dice 1 más 1, 3. Amén. No. 1 más 1, 2, ¿verdad? Igual aquí. Por haber oído que la verdad, ¿qué es la verdad? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Jesús vino, tomó el pecado del mundo, fue a la cruz, fue, ¿cómo se dice? Castigado, fue, ¿cómo es cuando lo azotaron? ¿Verdad? Fue tratado, horrible, hermanos. Y antes de morir, ¿qué dijo? Consumado es. Finish. Y entonces, ¿qué consumió? Todo el pecado del mundo. Con esa muerte y esa resurrección, Él abolió, limpió eternamente todo el pecado. Esa es la verdad. Entonces dice, habiendo oído, y ahí yo escucho, ¿qué escucho? Él lo hizo, 100% Él lo hizo, por su gracia, Él lo hizo. Cuando escucho, llega a mi corazón, lo escucho, ¿verdad? La fe llega por Él. Oír. Entonces escucho, ya. Entonces a través de Jesucristo, lo escucho y creo. 1 más 1, 2. Escuchar más oír, el resultado, siendo sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió que nos iba a enviar ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibo? Por la fe en la obra de Jesucristo. Amén. Aunque no lo sienta, aunque no lo vea, la fe no está basada en lo que yo veo y lo siento. Amén. La fe está basada, ¿qué dice la palabra de Dios? Amén. ¿Qué dice qué? La palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra? Léanla, ¿alguien lo puede leer otra vez, por favor? También nosotros, habiendo creído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Habiendo oído. ¿Habiendo oído qué? No por mí, no por alguien más, sino por Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la palabra de San Juan 12, 48? El que me rechaza, escuchen bien, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará. Y él en el día postrero. La palabra de Dios es lo que juzga. Significa, si acepto, es el juicio de Dios. Si rechazo, también ya hay un juicio. Amén. Sí. En San Juan, capítulo 3, vamos a ver. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3. San Juan, capítulo 3.
Sí. La hija. Sí. Otra, ábrala. La Biblia. Ok, está bien. Disculpen, San Juan capítulo 3. No, ya la tengo, pero yo quería la mía. Sí. Pues por ahí la dejé de... San Juan capítulo 3, versículo... déjame ver. Un momentito. 18. Sí, gracias. Me acordaba bien, disculpen. San Juan 3:18. ¿Sí lo tienen, hermanos? El que cree, el que en él cree, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tú solo piensas, no, ya Dios dirá si Él me condena o no. Ya Dios dirá. Solo Dios es el que tiene la última palabra. Escucha muy humilde, pero no cree la palabra. Ya Dios lo está diciendo. ¿Qué está diciendo? Antes de que yo te llame y te presente delante de mí, ya te he dado la palabra. Amén. Amén. Dice, el que en Él cree. ¿Cuál es la condición? El que en Él cree. ¿En quién es Él? Jesús. Dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, ¿quiénes son los que van al cielo? Los que creen. ¿Quiénes son los que van al infierno? Los que no creen. Pero para que esa persona llegue a creer, ¿saben? Satanás no quiere que crea a esa persona. Por eso usa una herramienta muy poderosa para él, para Satanás. Hace que confíe en sí mismo. Yo soy inteligente, yo sé. No quiere votar su sí mismo. Su sí mismo es yo sé. ¿Quién puso ese yo sé? Satanás. Yo quiero ser como Dios. ¿Por qué tengo que escucharle a Dios? ¿Ah? ¿Por qué? Ese mismo yo no existía. Pero existió, comenzó a existir cuando el pecado entró al corazón del ser humano. ¿Amén? Sí, pero para poder conectarnos con Dios hay que perder. El que quiera salvar su vida la perderá. El que haga a un lado su punto de vista. Parece que pierdo, porque no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta ser menospreciados. No nos gusta reconocer que estoy mal. Pero delante de Dios, todos estamos mal. Solo la palabra de Dios es correcta. Amén. ¿Amén? Amén. Sí, así es. Yo estoy muy agradecido delante de Dios. ¿Por qué? La palabra es lo que debe de juzgar. El juicio no depende de mí. El juicio depende de Dios. Él ya dio su juicio. ¿Amén? Entonces, vamos a continuar un poco más sobre el tabernáculo. Amén. Amén. Sí. A través del tabernáculo, ¿cuál es otra palabra para el tabernáculo? La redención. ¿Cómo? La redención. Y el enfoque principal, ¿quién es? El protagonista es Cristo. ¿Ok? Nuestro Señor es Cristo. Entonces aquí en el lugar, aquí ya estamos, digamos, no puedo... Pero ahí estamos en donde está la tienda, ¿verdad? La tienda, dentro del tabernáculo, y tenemos la primera, digamos, como tipo cortina, y después tenemos el lugar santo dentro, ¿verdad? Bueno, aquí es mejor. ¿Dónde está? Ahí. Eso es la parte de adentro, ¿verdad? Lo que está ahí, está sale el fuego, ¿verdad? Ok, sí. Disculpe, mejor mi Biblia. Bueno, ya, es la que se me da su herramienta. Gracias. Uno se siente inseguro. Si uno no tiene su Biblia. Ay, qué preciosa es la palabra, ¿verdad? Sí, uno está acostumbrado ya. Entonces aquí
tenemos el lugar santo, tenemos el candelero, cuando uno entra, ¿verdad? El candelero de oro a la mano izquierda cuando entras, y en la mesa de los panes a la mano derecha cuando entras. Y enfrente, ¿qué tenemos? El altar del holocausto, del incienso. Eso era allá en el patio, ¿verdad? Sí. Entonces, en el lugar, después tenemos la cortina que ahí para, ¿verdad? Para que vea más los que hay adentro, tenemos el arca del pacto. ¿Me explico? En el arca del pacto, vamos a ver más adelante, tenemos el propiciatorio, ¿verdad? Conocido como el mercy seat. En español no sé si es como el asiento de misericordia. Y eso representa el trono de la gracia. ¿Ok? Hablaremos más sobre eso en un ratito. Pero en Romanos 3:25, ¿qué dice, hermanos? Romanos 3:25. Vamos a ver. Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. ¿Cómo dicen? Los pecados pasados. Entonces el corazón de Dios ya para mí es, ayer pequé, hoy peco, mañana pecaré. Para mí ese es el tiempo. Pero para Dios, pasado, presente y futuro, Él lo ve como un solo tiempo. Él lo ve ya, todo fue consumido. Amén. Todo fue consumado por medio de Cristo. Entonces Dios desea mostrarnos cómo podemos descansar de todas nuestras cargas, de todos nuestros problemas, de todo nuestro pecado. Amén. Amén. Sí. Pero ¿cuál es el problema? El ser humano quiere encargarse de su vida. El ser humano quiere hacerlo por sí mismo. Pero a cada momento Dios nos permite el fracaso. ¿Para qué? Para mostrarnos. Tú piensas que tú puedes. Ok, tú encárgate de tus hijos. A ver, llega la enfermedad, llega el accidente. ¿Y qué Dios desea que reconozcamos? Señor, sí. Yo pensaba que yo debo de encargarme de mi familia, de mi vida. Mejor usted encárguese. Mejor usted encárguese, Señor. ¿Amén? Amén. Sí, claro. Es mejor que Él se encargue de nuestra vida. Amén. Entonces el problema no es la situación, hermanos. El problema es no tenemos la palabra. Por eso yo quiero encargarme. Pero Dios continuamente nos da que la iglesia, el siervo de Dios, para que la palabra sea lo que nos dé la fuerza, la esperanza. Y viva confiando, apoyándome, no en mí mismo, apoyándome solamente en su promesa. Amén. Amén. Solo en su promesa. Entonces el candelero de oro es el reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Candelero de oro. Tiene, ¿cuántas? 7, ¿verdad? 7, ¿cómo se llama? Brazos. Brazos, tiene 7 brazos. ¿El 7 qué representa? La perfección. Entonces el 7 está, digamos, en medio. Eso representa a Jesucristo. Los otros 3 brazos, mano derecha, mano izquierda, son 6. El 6 es el número del ser humano. El 6 es el número del ser humano. ¿Me explico? Eso representa que por medio de Jesús estamos completos. Él es el número 7. Amén. ¿Amén? Amén. Sí. El centro el brazo que está en el centro, ¿me explico? Es lo que está sosteniendo a los otros brazos. Lo que debe de sostenernos a nosotros es solamente Jesucristo. Amén. A través de la iglesia, a través de sus siervos, a través de la palabra. Él mismo nos moldea. ¿Saben cómo fue hecho este candelero de oro? A martillazos. Sí, a martillazos. Significa, Dios nos está moldeando. ¿Me explico? Dios nos está moldeando por medio de la palabra, por medio de un cambio que trae la iglesia, escuchando la palabra. El cambio no proviene de nosotros.
el cambio genuino verdadero lo trae la palabra. Ese es cambio verdadero. Amén. Amén. Primero, conectamos nuestro corazón por la fe en Jesucristo, número 1. Segundo, por medio de la guía de la palabra, todas nuestras malas costumbres van cambiando poco a poco. ¿Sí me explicó? No es de que nosotros debemos de esforzarnos para cambiar, no. Mientras ustedes se conectan, nos conectamos con la iglesia, la misma iglesia nos va moldeando. Amén. La misma iglesia. Entonces, aquí tenemos el arca del pacto. ¿Ok? Representa la presencia de Dios. ¿Ok? La santidad de Dios. Amén. En otras palabras, es conocido como el trono de la gracia. La promesa de Dios. Amén. Amén. Entonces, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, la mujer que fue encontrada en el acto mismo de adulterio. ¿Me explicó? Por la ley, ella tenía que ser condenada. Amén. Pero cuando se presentó delante de la gracia de Dios, a través de Jesucristo, ¿fue condenada o no? No. Por medio de Jesucristo, ella no fue condenada. Entonces, el trono de la gracia no es que yo me presento delante de Dios con mi obra, sino con la obra de Jesucristo. Ella escapó de la muerte de esta mujer encontrada en adulterio. Dios también preparó el arca del pacto, que representa la promesa de Dios, nuestro Señor Cristo. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Teníamos las tablas del pacto, ¿verdad? Los mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y una urna de oro que contenía el maná. Amén. Pero algo muy interesante, ¿ok? Tenemos la vara de Aarón. ¿Dónde aparece la explicación de la vara de Aarón? En Números capítulo 17. Vamos a ver. Números capítulo 17. Eso es muy importante de resaltar. Tiene un propósito, una razón. En Números capítulo 17 vamos a ver versículo 8. Números, el Antiguo Testamento. ¿Cuál capítulo, hermanos? 17, versículo 8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado nuevos y produjo almendras. Entonces, esto representa, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es la historia de la vara de Aarón? Básicamente había una de las tribus, ¿verdad? Que básicamente no estaba de acuerdo con que Aarón fuese escogido. ¿Por qué no nos escoge a nosotros? ¿Por qué Aarón? Pero Dios es el que elige a la gente, a sus representantes. Tuvieron celo. Dios es el que elige a su representante. Entonces Dios escogió ¿a quién? A Aarón como sacerdote. Amén. También Dios escogió a Jesucristo. No es de que, por mi obra, por mi esfuerzo. ¿Por qué nada más la obra de Jesús? ¿Por qué no mi obra también? Dios dice, no es a tu manera. Es lo que yo ya he establecido. ¿A quién estableció Dios? A Jesucristo. ¿A quién estableció a Aarón? Dios. ¿Quién lo estableció? Dios. Dios demostró eso por medio de otras varas que tenían otros líderes, y la que reverdeció, vara seca, ¿verdad? La que reverdeció fue la vara de Aarón. Amén. Eso está, cuando tengan tiempo, pueden leer Números capítulo 17, ¿ok? Pero por el tiempo no podemos. Entonces, la vara que estaba seca, ¿no? Estaba seca, representa al ser humano sin vida. La vara que estaba seca, ¿a quién representa? Al ser humano que estaba sin vida espiritualmente. Pero Dios le dio vida a esa vara. La vara que reverdeció
es el símbolo de una vida nueva dentro de Cristo. Y esta vida nos la dio Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Amén. Sí. Eso representa la resurrección. ¿La resurrección qué significa? Nuestra justificación, como dice Romanos capítulo 4. Su resurrección es lo mismo que nuestra justificación. Si Él no hubiese resucitado, no podemos decir que somos justos. No podemos decir. Pero ¿por qué decimos que somos justos? Porque Él venció no solamente la muerte, no solamente el pecado. Él venció, Él no solamente venció el pecado, venció la muerte. Él resucitó. Significa, nos dio el perdón de pecados y nos dio la justificación, la vida eterna. Ese es el poder de Jesucristo. Amén. Y entonces, ¿continuamos o continuamos? Ok. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? El arca del pacto, pero el sacerdote entraba una vez al año. Esa sangre es ¿de quién? Del animal, ¿verdad? Del sacrificio que se había hecho. Esa es la sangre, representaba alguien murió. Vamos a ver Éxodo 25, ¿ok? Éxodo 25, versículo 21. Éxodo 25, 21. Éxodo 25, 21, que explica lo que estamos viendo, la imagen. ¿Se lo tienen, hermanos? Amén. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pues pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Amén. Entonces el testimonio es la ley. O sea, dentro del arca del pacto, estaba la tapa del propiciatorio. La tapa es el propiciatorio. Y dentro de el arca del pacto, había tres cosas, ¿verdad? Una de ellas era el testimonio, que es la ley. Pero Dios no quería juzgarnos a nosotros por medio de la ley, porque nadie podía obtener la perfección o la santificación o la justificación a través de la ley. Por eso Dios, ¿qué hizo? Selló esa ley, selló ese testimonio y nos dio un nuevo testimonio. Ese nuevo testimonio, ¿quién es? Jesucristo. O sea, nos dio una nueva ley. Escuchen bien, esta parte es muy importante, ¿ok? Nos dio una nueva ley, se llama la ley espiritual. ¿La ley qué? Espiritual. La ley de los mandamientos nos mataba, nos condenaba, nos dejaba muertos, condenados por el pecado. Pero la nueva ley, ¿dónde aparece la nueva ley, hermanos? Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Esa es una nueva ley que nosotros no podemos cumplir, pero por eso es vida, porque es una ley espiritual de vida, porque nosotros no fuimos quien la cumplió. ¿Me explico? No fuimos quien la cumplió. Jesucristo fue quien hizo todo por nosotros. Por eso Romanos, ¿cuál capítulo? 8, versículo 1 y 2. ¿Lo tienen? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley, escuche bien, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley del Espíritu, lo explica más detalladamente el versículo 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, o sea, los mandamientos, por cuanto era débil por la carne, o sea, nunca podía satisfacer, ¿me explico? El cumplimiento de la ley.
Porque cuando era imposible para la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a la carne, por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en dónde? En la carne. Igual, ¿no? Como el pecado que se traspasaba al animal. ¿Quién dijo? Cuando el animal tenía ya el pecado, ¿qué le pasaba a ese animal? Moría. Jesucristo también recibió el pecado del mundo, ¿verdad? San Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, todo el pecado del mundo, ahí dice, ¿verdad? Lo acabamos de leer, que todo el pecado fue transmitido ¿a dónde? A la carne de Jesús. Amén. Sí. Entonces, Él tuvo que morir sí o sí. La paga del pecado de la muerte. Sin la derramación de sangre no hay remisión. Si Jesús no muere, no derrama su sangre, no podemos ser libres del pecado. Imposible. Amén. Amén. Sí. ¿Por qué es que ahí estaba la presencia de Dios? Porque esa sangre era el testimonio. Esa sangre que se ponía por encima. Ahora Dios ya no miraba la ley, porque estaba la tapa, el propiciatorio, y encima del propiciatorio estaba la sangre. Dios realmente miraba ¿qué? La sangre. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Sí, claro, podemos decir aleluya. ¿Por qué no? Porque Él derramó su sangre. Esa sangre era temporal. Pero la sangre de Jesucristo no era temporal. Amén. Una vez y para Siempre. Amén. Amén. Maravilloso. En Hebreos capítulo 10 habla más específicamente sobre esta nueva ley espiritual. Entonces, Romanos 8 está conectado con Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17 y 18. Amén. Sí. La palabra de Dios es exacta, amén. Sí, es perfecta. Capítulo 10, versículo 16, dice: este es el nuevo pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Yo voy a poner mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ya no está hablando de esta nueva, de la ley, de los mandamientos. Está hablando de la ley espiritual. Yo quiero que te grabes en tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. Quiero que te grabes. Versículo 17. Añade. Y nunca más. Y nunca más. Porque dice que después de aquellos días, versículo 16 ahí dice, ¿verdad? Después de aquellos días, después de que Jesucristo venga a este mundo, tome todo tu pecado, lo tome en su cuerpo. Cuando ya tome todo tu pecado, yo te prometo. ¿Qué nos promete Dios? Dice, grábate esta promesa en tu corazón y en tu mente. Porque mucha gente dice, yo creo en Jesucristo mi Dios todopoderoso, mi Salvador. Pero en el fondo de su corazón, Pecado. soy pecado. Señor, con su boca, wow, lo confiesa, pero con el corazón no lo cree. Lo confiesa, pero cuando le preguntas directamente, ¿usted realmente cree que es justo, santo y perfecto? Ay, no, solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Ay, ¿yo cómo voy a decir que soy perfecto? No, Dios es perfecto. No, yo cómo voy a decir eso. Dios me libre. Dios me libre. No quiere aceptar que es perfecto por la sangre de Jesús. Significa, está pisoteando la sangre de Jesús. Eso ya no tiene perdón. No que Dios no lo perdone. Voluntariamente está diciendo, yo soy pecador. Amén. Voluntariamente está creyendo que es pecador. Dios dice, de acuerdo a lo que tú hables, así yo voy a hacer. Si Él dice, yo digo, soy pecador. Dios dice, bueno, eres pecador. Tú mismo estás diciendo que eres pecador. Yo no digo que eres pecador. Yo por eso envié a Jesús para aliviarte del pecado. Entonces eres justo o pecador. ¿Me crees o no me crees? Esa ya es la decisión de nosotros. Amén. Eso ya Dios no puede forzar a alguien. Ya depende de creo o no lo creo. ¿Quién es el que cree? El que ya no tiene ninguna esperanza en sí mismo. ¿Pero por qué la gente no cree? Sigue confiando, yo puedo.
sin esfuerzo, sin hecho ganas. Yo voy a cumplir. Desde un principio ya está fracasado. Amén. Desde un principio ya estamos fracasados. Pero ¿qué dice la Biblia? Somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos Amó. Él nos dio la victoria. Somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Amén. 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 Entonces, el punto principal, ¿verdad? La idea central. El antes, ¿verdad? Propiciatorio más la sangre. Y ahora en ese tiempo, ¿qué es? Cristo más su sangre. El resultado. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Amén. No es un trono que está aquí en la tierra. Es el tabernáculo real que está en donde? En el cielo. Leemos este versículo y hacemos una pausa. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. ¿Sí lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer todos juntos, ¿ok? Hebreos 4. ¿Cuál versículo? 16. 16. ¿Ok? Ya. ¿Listos? Amén. Sí, 4:16, Hebreos. 1, 2, 3. Por tanto, teniendo un gran... No. Acercamos. Santos. Acerquémonos. Ah, sí, todo. Santos, sí, ¿dónde quedó eso? El 9, ¿no? 9:12. Ay, ¿quién puso 4:16? Santos, sí. 9:12. 9:12. No. 4, 16. 16. Acerquémonos pues Ah, confiadamente sí. del trono. Ay, sí, ¿quién no estaba bien? Me confundí. Sí, 4:16. Sí, dije 4:16, ¿no? Sí. ¿Qué dije yo? Sí. Ah, ya, yo estaba leyendo 14. Ay, gracias, sí, disculpa. Ya, 16, para ver si están poniendo atención. Parece que sí. 1, 2, 3. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente. ¿Confiada en quién? ¿En mí mismo o en la obra de Jesucristo? Señor, no me vea a mí. Señor, no me vea a mí, por favor. ¿A quién debe de ver? ¿A quién, hermanos? A Jesucristo. Solo vea la sangre de Jesucristo. A mí no. ¿Y qué va a decir Dios? Adelante. ¿Por qué? Lo único que a Dios le agrada es la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hacemos una pausa y continuamos. Amén.